En fe, siempre todos los viernes su hermano Gomillones acompañándonos en su hogar, entrando a su hogar y darle gracias a Dios. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? Este es el tema. Hay una respuesta: perdona. Hoy día vamos a hablar verdaderamente de lo que es el perdón, qué significa un perdón, cuánto bien nos hace y cuánto bien o cuánto mal nos puede hacer, ¿no? Dijo Jesús en su palabra: porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios, nuestro Padre Celestial, nos perdonará. Entonces, el perdón lo dejamos bajo la gracia del sacramento, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa es el perdón? El perdón es una gracia verdaderamente que viene del Espíritu Santo de Dios. O sea, la gracia viene de Dios y que nos hace entrar en una actitud, ¿no?, de perdonar a quienes nos han ofendido. O sea, como que pueden haber muchos pasos para el perdón, pero cuánto bien me hace a mí y cuánto puede trascender para mi vida y para las otras personas. ¿Quién es el que sale ganando bajo un perdón? ¿No? Porque es importante el perdón. El perdón podemos decir que es la base, ¿no?, de la sanación de toda herida en un perdón. Hay un perdón que dar y un perdón que recibir. O sea, pedir perdón y darle el perdón, conceder el perdón. Porque muchas veces decía, ayer estuve con unos jóvenes de bodas de Caná, ¿no?, y justo me invitaron a dar un tema de sanación por el perdón. Y esto es, ¿no? Pero verdaderamente hubo una manifestación muy poderosa, ¿no?, en cuanto a que estos jóvenes, lindos jóvenes, se abrieron al Señor, ¿no? Y el Señor comenzó a sanar. La sanación es de diversas formas, pero una de las sanaciones más poderosas que puede haber es el perdón. Si testimoniamos verdaderamente lo que puede hacer el perdón en mi vida personal, en mi sanación, a veces vamos para sanarnos a un ministerio, o nos vamos a un ministerio de sanación, o nos vamos a un médico, porque tenemos una serie de enfermedades físicas, crónicas, molestias, dolencias. Pero muchas veces es todo exterior, o sea, la parte física, que la parte física representa el templo de Dios, que es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero no solamente es el cuerpo, sino nuestro ser está conformado también por una mente, por el alma, por el espíritu. Entonces, Dios quiere tres cosas hacer en tu vida: sanarte, liberarte y salvarte. Entonces, una persona que aparentemente está sana me puede decir, pero hermano, ¿yo de qué me puedo sanar? Yo estoy sano, no tengo enfermedades, no tengo esto, ¿no? Pero vamos a ver cómo a través de esta enseñanza que el Señor nos da, podemos ver cuánto necesitamos de una sanación interior. Porque la sanación interior es aquella que se va a la profundidad de tu ser y al tiempo donde tú has vivido y al tiempo que han vivido tus padres y tus ancestros. Entonces, como que arrastramos cadenas de tristezas, de dolor, cadenas. Entonces, como que ese pecado se viene arrastrando y eso es lo que nos hace daño. Y hacemos daño desde nuestra herida, desde nuestro dolor. Entonces, por eso es que no es tan fácil perdonar. Jesús nos dice, ¿no?, perdonen a sus enemigos. Entonces yo puedo decir, pero ¿cómo yo puedo perdonar a alguien que ha robado mi casa, alguien que ha hecho daño a mis hijos, alguien que ha destruido esto, alguien que, o sea, que me ha traicionado? Entonces, ese es digno de una venganza, podemos decir, ¿no? Pero verdaderamente el perdón, como decíamos, es una gracia de Dios que viene por el Espíritu Santo y que nos hace entrar en una actitud de perdonar. Entonces, ¿a dónde empieza estas escalas del perdón? Primero en querer perdonar, desear perdonar.
Entonces, cuando tú deseas, viene la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, esa gracia que nos permite perdonar. Imagínense, a veces hemos sido tan heridos, tan dañados por a veces personas, pero muchas veces las heridas más profundas suceden dentro de nuestro propio hogar y normalmente suceden en la adolescencia, mucho más en la infancia y mucho más a veces cuando están en las épocas de gestación. Entonces como que esas heridas se convierten en enfermedades interiores y se manifiestan en el alma, pero esa manifestación se exterioriza a nuestro cuerpo, donde podemos llamarlas las enfermedades psicosomáticas. Mira, y en esto queremos adentrarnos un poco, ¿no? Y a veces, ¿qué sucede? A nosotros nos pueden herir y la persona que te hiere se va tranquila, pero verdaderamente a veces esa persona no ha querido herirte. De repente te dijo alguna broma que no te agradó y tú te quedaste molesta, herida, y esa persona se fue tranquila y no sabe nada. Pero tú te quedas renegando, enojándote, maldiciéndote, ¿no? El enojo, y le decía ayer a mis hermanos, ese enojo se convierte en un resentimiento porque comienzas a recordar y a recordar, ese sentir se vuelve un resentir, o sea, un resentimiento, que ese resentimiento te lleva, ¿no?, al rencor, y el rencor estás a un paso de la venganza. Entonces, ¿cuándo hay una venganza? Cuando, cuando la persona que te hizo, que tú aparentemente sientes que te ha herido, le pasa algo, ¿no? Se cayó, se rompió, se accidentó y decimos, bien hecho, se lo merece. Entonces, como que gozamos del dolor de aquella persona. Y esa persona está ausente de lo que haya podido decirte. O sea, habiéndolo hecho, queriendo o sin querer, nos causó una herida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar. Porque cuando no perdonamos, se calcinan nuestros huesos, ¿no? A veces podemos experimentar enfermedades, ¿no?, en los huesos. A veces artrosis, artritis, ¿no?, osteoporosis, que son enfermedades irreversibles. Pero el Señor me ha permitido ver que a través del perdón se han podido sanar enfermedades por gastritis. Yo he visto sanar por artrosis, pero simplemente porque había un rencor, porque se ha anidado el odio. Entonces, cuando entra la gracia de Dios, como que es un proceso hasta que la gracia derribe tu pecado, tú le pidas perdón a Dios y perdones a esa persona. Es donde el momento en que tu alma se sana y tu cuerpo se sana. Entonces nosotros estamos pidiendo, ¿no?, hermano Armando, hermano Hugo, nos vamos al Ministerio de Sanación, nos vamos al médico a curarnos las artrosis, las artritis, a curarnos la gastritis, las migrañas, pero estamos llenos de odio, estamos llenos de rencor. ¿Cómo podrá actuar el Espíritu Santo en medio del odio, el rencor, la envidia, el egoísmo, si eso es contrario al amor de Dios? Y sabiendo que Dios es amor, ¿cómo podrá actuar Dios si le hemos puesto un paraguas a la bendición y a la sanación? Si le hemos puesto una barrera a la entrada del Espíritu Santo, si hemos cerrado completamente a Cristo la puerta. Y mira que Jesús dice, mira que estoy a la puerta y toco. Entonces, abrir la puerta significa darle la oportunidad a Dios para que Él actúe en mi vida y pueda sanar mis heridas y desde la sanación pueda yo perdonar. Esto es el mensaje. ¿Quieres que se borren tus pecados? La respuesta es, perdona. ¿Quién quiere? Todos. A veces decimos en la jornada, a ver, ¿quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, pero no le soltamos el pescuezo de la persona y lo tenemos ahorcándolo ahí, ¿no? Y pedimos perdón y sanación. En esa actitud Dios no perdona. En esa actitud, porque dice el Señor, Dios lo perdona todo, pero tiene que haber una actitud tuya abierta al perdón, a la gracia de Dios. Jesús lo dijo bien claro, porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios les perdonará. ¿Cómo yo puedo estar disparando a una persona y matando y yo pidiendo perdón
por mis pecados, ¿no? Y que bueno, yo sí puedo hacer daño y no puedo perdonar a la persona, pero sí quiero que Dios me perdone a mí. Entonces, como que ahí entra la justicia de Dios y podemos ver que este dolor a veces lo cometemos o herimos con palabras, con una respuesta hiriente, con una respuesta brusca, con una actitud, con un gesto, ¿no? Con reacciones toscas, con preguntas impertinentes, ¿no? Con gestos, con miradas, ¿no? A veces una mirada fulmina, porque con una mirada destrozamos a las personas, ¿no? También cuando somos egoístas y alguien viene así, muy dócilmente a pedirte, ¿me podrías prestar con toda amabilidad? Y le digo, no, esto es mío. Y le respondí de una manera que parece una agresión nuestra respuesta de egoísmo. Entonces, todas estas acciones hieren a las personas. Entonces podemos decir que nosotros hemos sido heridos, sí, pero dañamos a las otras personas desde nuestro dolor por las heridas que tenemos. Cuando estas heridas no son curadas, se convierten en enfermedades. Entonces, imagínate, cuando una persona, ¿no? Es tratada mal y ellas se dan cuenta y sienten que son heridas y lastimadas, pues sufren. Entonces, muchas veces de esto provienen los complejos de inferioridad, los complejos de superioridad, ¿no? Como que la persona comienza a interiorizar en sí mismo, se vuelven introvertidas y otras extrovertidas. Entonces, a veces las personas se vuelven agresivas para encubrir su dolor. Y cuando le dicen algo, están agrediendo y su boca se llena pues de lisura, de agresión psicológica. Comienzan a insultarte. ¿Por qué? Porque están poniendo una máscara a su dolor. Entonces, aquellas personas son las que más necesitan del perdón. Necesitan perdonar y no saben perdonar. Entonces, nosotros podemos decir, ¿y quiénes son las personas que no pueden perdonar? Verdaderamente los que son orgullosos, las personas egoístas, la persona vengativa, ¿no? La persona soberbia, la persona arrogante, la persona vanidosa. Ellos no saben perdonar. Entonces, nosotros tenemos que orar para que entre la gracia de Dios en ellos. Por eso es que la intercesión, nosotros nos invitaron a una jornada, ¿no? Sanación por la intercesión. Imagínense, ¿qué significa? Santa Mónica oró 30 años por su hijo, ¿no? Entonces, Agustín, posteriormente, después de 30 años, se convierte en San Agustín. De ser un hombre de mundo, de calle, del demonio, se convierte en verdaderamente un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, transformado por la intercesión de una madre. Entonces, nunca una oración se va al tacho de basura. Las oraciones, yo le decía, hermano, pero ¿cómo? Yo vengo años orando. Deja que esas oraciones es como si tú estuvieras vaciando en un silo, en un almacén, como que eso va llenando, hasta que la persona llega un momento en que dice, Dios mío, ayúdame. Es como que esa ventanita que abrió, todas tus oraciones entran y transforman a la persona. Nunca se van al aire. O sea, ya sabes, continúa orando. Entonces, estos son las personas que no pueden orar. Los orgullosos, porque no saben pedir perdón. Entonces, simplemente no piden perdón. No, el vengativo tampoco, porque está recordando frecuentemente lo que sucedió, lo que le hicieron. Y no puede perdonar, porque hay una sed de venganza. Los egoístas tampoco, porque quieren solo para sí, piensan en sí mismos, no, se centran en sí mismos. Hay un egocentrismo, un egoísmo en la persona. Y los que odian, mucho más. Aquellos que odian no saben perdonar, están llenos de recuerdos, de resentimientos, de dolor, de tristeza, de odio. Es una mezcla de sentimientos. Entonces, en Primera de Juan dice la palabra de Dios. Sí, este mensaje dice, imagínate, nosotros podemos irnos a confesar todo lo que quieres y podemos recibir la Eucaristía. Y la Eucaristía se recibe en gracia de Dios. Pero la palabra de Dios dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Primera de Juan 3:15.
la primera carta de San Juan, no el Evangelio, sino en la primera carta de San Juan, antes del Apocalipsis, dice que todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Entonces, podemos nosotros decir, hermano, ¿te has confesado el quinto mandamiento? No, el quinto mandamiento es no matar. Yo nunca he matado. Yo no soy un asesino. Pero dice la palabra de Dios que si no perdonas a tu hermano, eres un asesino. O sea, la palabra de Dios es bien fuerte, ¿no? Y a veces no nos gusta que nos digan esto. Nos molesta. No, 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 con esta cosa no me meta, porque yo no soy así. Y se van. Y como que entra por una oreja y sale por la otra. O sea, no dejamos que la gracia de Dios entre. No dejamos que la semilla se siembre en tu corazón. Entonces, mira, dice en 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado y lo han entorpecido. Entonces, cuando hablamos, hermano, tienes que perdonar. ¿Qué? Oye, tú estás loco, ¿no? O sea, lo vemos como el perdón, como algo agresivo para mí. Es algo que me está haciendo daño. Pero nos olvidamos de algo que es la pregunta. ¿Es importante el perdón? Sí, porque el perdón, cuando tú perdonas, no favorece a la persona que está al frente tuyo, o la que te hizo daño, o la que se fue, o la que ya está muerta. Si no te favorece a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, hay una sanación en tu alma. Tu alma se sana, tu alma se libera. Entonces nos liberamos de complejos, nos liberamos de frustraciones, nos liberamos de miedos por el perdón y se sanan nuestras heridas. Y es posible que las enfermedades que vinieron ocurriendo por la falta de perdón, como les decía, todas las enfermedades de los huesos, es por una falta de perdón. Una persona colérica y una persona rencorosa, de seguro que sufre de gastritis o de migrañas. Y al final termina con los huesos que le van doliendo. Entre las artritis, las artrosis. Yo no digo que es el 100%, sino que el 99%. O sea, a veces por una mala alimentación también nosotros podemos sufrir de aquellos huesos, ¿no? O por excesos. Entonces, de esto se trata. De esto se trata, entonces, llevarnos a la gracia del perdón. Entonces, yo me he encontrado con muchos casos, inmensamente, personas que lloran porque no quieren perdonar. Hermano, pero lo que me hizo, y comienzan a llorar. ¿Cómo voy a perdonar? Y comienzan a poner un montón de adjetivos. Es un sinvergüenza, y comienzan a hablar todos, a veces hasta le lanzan lisuras. ¿Y qué hacen? Profieren su muerte de esa persona. Desean la muerte y que les vaya mal y lo maldicen. Pero a veces cuando nosotros maldecimos, nos maldecimos nosotros mismos. Porque la maldición es un maldecir y el maldecir no viene de Dios, viene del demonio. Es una mala actuación. Y por eso es que Jesús dice, de lo que está lleno tu corazón, son tus actitudes, es lo que sale por tu boca. A veces la lengua, dice la palabra de Dios, que se convierte en un látigo que destroza e incendia ciudades enteras. Imagínate cuánto daño podemos hacer. Entonces, quieren perdonar, pero el dolor de la herida aún está abierta y nos debilitamos, debilita nuestra voluntad, ¿no? ¿Y cómo hacer para lograrlo? Realizar una oración de sanación por el perdón. Eso es lo mejor, la oración de sanación. A veces hay hermanos que los invitan, ¿no?, a orar por sanación y de frente se van, ¿no? Yo, en el nombre de Jesús, queda sanado. Por la misericordia de Dios podemos ser sanados. Pero si nosotros no llegamos a perdonar, como que rebrota, porque las raíces del mal están dentro de tu alma. ¿Me entiendes? Puede haber una acción inmediata en el cuerpo, pero recrudece cuando nuestro odio, nuestro resentimiento está dentro de ti. Entonces, aparentemente
hay una sanación física, sí lo hay, porque Dios es bueno. Pero si nosotros permanecemos, dice el Señor, cuando una mujer en la palabra de Dios recibió una sanación, le dijo, mira que no lo vuelvas a hacer, porque cosas peores pueden suceder. También he visto ese caso. Yo he visto sanar un cáncer por el perdón, pero esta persona después volvió a recrudecer ese odio y comenzaron en su cuerpo a salirle moretones. Y corriendo vino la madre y me dijo, mi hermano pasa esto. Y le dije, sí, pues es que sigue con el problema de este. Entonces nosotros tenemos el perdón, hermano. ¿Tú has visto alguna maleza, alguna planta, cuando tú la sacas así desde el tallo, sale con todo raíz? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos el tallo y dejamos la raíz adentro. O sea, no hemos sabido perdonar. Hermano, perdona. No, ya lo olvidé. No has perdonado. A veces lo que tú no recuerdas está en tu ser interior. Y eso es lo que hace daño. Entonces nosotros debemos... Entonces, ¿cuándo verdaderamente crees tú que has perdonado? Cuando la persona que tú sentiste que te hirió, ¿no? Queriendo o no queriendo ella herirte, sientes mucha paz cuando la ves. Incluso hasta sientes gozo darle un abrazo. Hermano, pero la persona que me hirió, sí, porque el perdón es una gracia. Y cuando tú llegas al estado de poder perdonar desde el corazón y bendecir desde tu corazón, verdaderamente habrás experimentado una verdadera sanación interior. Y quizás, si lo has hecho profundamente, las heridas y las enfermedades de tu cuerpo comienzan a sanarse. Eso lo he visto y lo digo como testimonio para glorificar al Señor. En la mayoría de nosotros, ¿no? Es que este caudaloso torrente de vida que brota del Espíritu Santo se corta y no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hemos puesto una barrera, un paraguas a esa gracia de Dios, debido a que el canal que nosotros somos obstruidos. Me permitió el Señor predicar en la renovación en esta última jornada, ¿no? Entonces, como yo decía, nosotros somos a veces como que sacamos el pecho, ¿no? Y eso no debe ser, ¿no? Sentirnos orgullosos, no. Mi gloria es Cristo. Predicar por Cristo, ¿no? Morir por el Señor. Hacer sanaciones en el nombre de Cristo para la gloria de Él. Pero Él decía, nosotros como Renovación Carismática Católica, porque somos de la Iglesia Católica, no somos una secta apartada de la iglesia, no, estamos inmersos dentro de la iglesia, pero es una corriente, es un movimiento de gracia. Entonces nosotros decimos, es un movimiento o corriente de gracia, pero la gracia no brota de la Renovación Carismática Católica. La gracia brota del Espíritu Santo de Dios, pero si somos unos canales obstruidos, pues la gracia se va a atascar. Es como si yo te dijera, tú pones en tu casa un caño nuevecito, pero por allí, a la hora de que estuvieron poniendo los tubos, el pegamento fue tan grande que se hundió al cemento y se obstruyó. Nada más que una partecita de toda una tubería de cientos de metros, esa partecita puede obstruir a que ese canal de agua irrigue toda tu casa. Exactamente ocurre con la gracia de Dios. Cuando nosotros no sabemos perdonar, a veces nos cae chinche muchas personas y decimos, Dios mío, dame la paz. Y Dios te manda a una persona, un cuáquer mucho más espeso. Entonces, yo dije, Dios mío, pero si yo te he pedido algo y tú me estás mandando a esta persona que para mí es aborrecible, es que el Señor te pide que tengas caridad. De eso se trata el perdón. De eso se trata la sanación. Dios quiere curarte a ti para que sepas amar a esa persona. Imagínate, a esa persona que te trata mal, ¿verdad, hermano Armando? A veces las personas nos tratan mal y a veces nos molesta, pero este se merece esto. Pero Dios dice, empieza a perdonar a tus enemigos, comienza a amarlos. Pero es que Dios estará loco. ¿Cómo puedo amar a esa persona que me hace quedar mal siempre? No, tenemos que empezar a amarlos, a bendecirlos, a pedir a Dios su conversión. Entonces,
en la mayoría de estos casos, ese torrente se corta porque nosotros somos el obstáculo. Ahora yo te digo, cuando hablamos de la sanación de las heridas, ¿cómo se producen estas heridas? Mira, ya lo estamos diciendo, las heridas se producen en diferentes formas, por una frustración, por un fracaso, por un fuerte golpe emocional, por un accidente, por una violación, no, por un largo periodo de soledad, por un desprecio, por una decepción, por una traición que tú hayas recibido, estos periodos de soledad, la separación de nuestros padres, ¿no? Cuando alguna persona amada nos abandona y nos traiciona, ahí se suceden todas estas heridas. Por un severo regaño que hemos tenido de nuestros padres, de nuestra pareja, nos herimos muy fácilmente. Por un pecado grave que hemos cometido, vamos a suponer una infidelidad. A una infidelidad, tú vas y te perdonas, pero queda la culpa, haber engañado, sea la mujer o sea el hombre, sea tu pareja, ¿no? Cuando cometiste un aborto, y ese dolor te va a quedar para toda la vida. Te vas, te confiesas, Dios te perdona. El Padre, el sacerdote te absuelve en el nombre de Cristo. Qué hermoso ese signo de perdón que escuchamos en la confesión, ¿no? Bajo la gracia de Cristo Jesús en un sacerdote. Dios Padre misericordioso, tú que has reconciliado al mundo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús y has derramado tu Espíritu Santo para el perdón y la remisión de todos nuestros pecados. Por el magisterio de la Iglesia nos concede el perdón y la paz. Y eso yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus pecados quedan perdonados. Entonces, escucha, cuando dice te absuelvo en el nombre del Padre, está absolviéndonos en el nombre de Dios, porque es la autoridad de Cristo. Entonces, como que eso a veces no nos entra en nuestra cabeza, que Dios ya borró tus pecados. Por eso decíamos, ¿quieres que Dios borre tus pecados? Pues perdona, y comienza a perdonar. Pide perdón. Ya ofendiste, pide perdón. Pues no te conceden el perdón, pero queda la gracia de que tú pediste perdón. Y ahora, ¿qué te toca? Orar por esa persona. Ahora, vamos a suponer, la persona te ofendió y ella se fue. Entonces, no vas a esperar, no es que ella tiene que venir a mí a pedirme perdón. Eso es soberbia. Somos egoístas y no nos damos cuenta. Y nos creemos los buenitos. Bueno solamente es Dios. Nosotros tenemos gracia de su Espíritu Santo que actúa en nosotros por misericordia. Y esas manifestaciones de bondad que tienes son del Espíritu Santo. Entonces, esa gracia nos permite a nosotros perdonar. Entonces, imagínate, hay un sinnúmero de acciones que nosotros cometimos o que han sucedido con nosotros y no nos. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, mira, cuando ya nos damos cuenta que nosotros no hemos hecho tanto daño y fue sin querer queriendo, cuando hicimos tanto daño, entonces sentimos un dolor tan grande que le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona en el sacramento, absuelve nuestros pecados, pero queda el recuerdo y la culpa. Y eso es lo que no nos deja vivir. Y nos olvidamos que Dios ya borró tus pecados, porque tú perdonaste y pediste perdón. Hay un perdón que dar y un perdón que recibir. El perdón que tú lo das, entonces a veces decimos, perdona. No, el que perdona es Dios. Esa es soberbia. Pues si me has hecho daño, ya yo te disculpo. No, yo te perdono en el nombre de Jesús. Libertas tu alma, sanas tu cuerpo. Oye, ¿ya ofendiste? Pues pide perdón. No seas arrogante, no seas egoísta. No, es que se lo merecía. No. Momentito, para tu carro, estaciónate y pide perdón. Que tenemos que pedir perdón. Perdóname ya. Miren, hermanos, los matrimonios se rompen. El 95% de los matrimonios se rompen porque no sabemos pedir perdón. Entonces, decíamos, ¿y por qué no piden perdón? Porque estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia, de egoísmo, de odio, de rencor.
Entonces todas estas cosas no permiten, bloquean el perdón. Entonces el perdón vemos que es una gracia, ¿no? Ahora los conflictos no resueltos en nuestra vida, ¿no? Afectan a nuestros sentimientos con los demás y la forma que reaccionamos es voluntariamente. Miren, hay un ejemplo que les puse ayer a mis hermanos en bodas de Caná. Yo me hice un corte en el brazo por un accidente, ocasionalmente, o puede ser que yo voluntariamente me lo haya hecho. Pero tengo una herida en mi brazo, una herida, ponle de 20 centímetros, una herida grande. Entonces, si yo no me voy inmediatamente a la sanidad, a un tópico para que me curen la herida, me cosan, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a inflamar, posteriormente se infecta, esa infección crece y se me vuelve todo el brazo morado. Entonces, yo no me voy a la semana, me voy a un mes y medio lo dejo y mi brazo está que revienta. El dolor, la fiebre, ya está mi brazo y mi brazo me afectó todo mi cuerpo y el dolor se refleja en mi alma. Cuando yo me voy al médico, el médico me dijo, ¿sabes qué, Hugo? Ya te vas a quedar manco. ¿Por qué, doctor? Tengo que cortarte el brazo, te tengo que amputar. Doctor, ¿no hay otra forma? No, porque yo no te puedo poner anestesia. Esto es dolorosísimo si te aplasto toda la herida. Doctor, haga lo que quiera, pero ya yo aguantaré. Entonces cuando el doctor comienza a aplastarme la pus, comienza a sacarme toda esa materia, ¿no?, de infección, me va a doler tanto el brazo que voy a gritar y voy a lanzar así mis brazos, a extenderlos de dolor, y cuando veo el doctor está tirado en el suelo, con toda mi fuerza, porque fue todo el dolor que sentía. Entonces, la pregunta es, yo quise golpear al médico, me llené de odio con él. No. Entonces, ¿qué sucedió? Es que desde el dolor que yo tenía en mi brazo, pues le lancé un golpe tan fuerte que no me di cuenta. Entonces, exactamente ocurre cuando nuestras heridas no son sanadas. Nuestras heridas se convierten en enfermedades de odio, de rencor, de rechazo, de muerte, de suicidio. Entonces, todo esto de acá, el Señor quiere sanar. Les decía de un comienzo, Dios ha venido por 3 razones fundamentales. Sé que ha venido por muchas más, pero la primera es que tú seas sanado, porque por sus llagas hemos sido sanados. Que tú seas liberado, porque por su sangre hemos sido liberados y por su sangre hemos sido comprados. Y tercero, para la salvación. Sanados, liberados y salvados. Es lo que quiere hacer Dios, aparte de todas las gracias infinitas que Dios derrama por misericordia, sin merecerlo, nos las da nuestro Dios. Entonces, cuando no actuamos en el Espíritu Santo de Dios y estamos enfermos interiormente, pues hay un rechazo a muchas personas. Quizás tú puedas rechazar a una persona que no te hizo nada, pero ¿por qué lo rechazas? Porque quizás esta persona tiene actitudes similares de quien verdaderamente te hizo daño. Y comienzas a odiar. Por eso vienen los crímenes en cadena, los psicópatas. Entonces, y a veces esas enfermedades interiores se convierten en enfermedades psicosomáticas, traumáticas. Entonces, les pregunto, ¿necesitamos una sanación? Todos, absolutamente todos. Porque hasta una riña en una pareja, hasta cuando tú fuiste un joven, un niño, a veces a veces el solo hecho que le decimos, parece que no afectara. Esta no se le da por nada. Y seguimos subiendo un poquito el tono. Esta es una tonta. Esta es una idiota. Esta no sirve para nada. Y a veces decimos, mejor que se muera. Entonces, todas esas heridas, ¿no?, son como puñales sangrantes en el alma. Entonces, cuando eso no es curado por la oración de sanación, cuando no perdonamos porque no hay gracia, la persona se enferma. ¿Han visto? Entonces, estos conflictos no resueltos no crean un fuerte resentimiento y puede afectar así poderosamente tu vida interior. Y estas enfermedades se convierten en enfermedades verdaderamente psicosomáticas. Entonces, viene la luz. Hay alguien que sí puede sanar. Jesús. Acá no sana el hermano Hugo ni el hermano Armando. Ellos no son sanadores.
No, a veces estamos a veces en el misterio. Hermano Hugo, vengo para que me haga una sanación. Le digo, yo no sano. No, pero me han dicho que la persona se ha sanado. Dijo Jesús, dijo Pedro. ¿Y por qué se asombran de que esta persona se ha levantado, ¿no?, de la parálisis en sus pies y ahora camina? Ha sido sanada por el nombre de Jesús. Ya, todos actuamos en el nombre de Jesús. Y en esto te pongo una advertencia: que nadie te imponga las manos si no lo hace en el nombre de Jesús. Cuidado, porque el demonio tiene poder. Entonces se van a las brujerías y son sanadas. Claro que el demonio tiene el poder, pero el demonio no te vas a sanar como lo hace Jesús gratuitamente. Te va a cobrar un alma, sea de la persona que estás yendo a llevar, o sea la tuya, de tu familiar. Se va a llevarse un alma. O sea, estás vendiendo tu alma al diablo, teniéndolo a Cristo. Apártense de las brujerías, apártense de las cartomancias. No voy a jugar las cartas. Hay una persona aquí espiritista buenaza. Es que Deuteronomio 18, a partir del capítulo 18, versículo 9 y siguientes dice el Señor, que Él abomina toda acción de hechicería, de astrología, o sea, los horóscopos, o sea, toda acción del espíritu, invocar a los muertos. Les dice que esto es abominable a los ojos de Dios. Y léelo, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Entonces, tenemos nosotros que aprender a levantar nuestros ojos a Dios. Entonces, hay alguien que sí puede sanar. Te lo presento, su nombre es Jesús, mi Señor y mi Salvador. No, aceptar que solo el amor de Dios puede sanarnos. Toda enfermedad, enfermedades psíquicas, mentales, psicológicas, enfermedades de hipertensión, enfermedades de todo tipo, ¿no? Cuando hacemos oraciones por sanación, claro, el Señor sana hígado, sana estómago, sana todo, pero tenemos que empezar por la oración del perdón. Si nosotros no perdonamos, pues seguimos aplastando el pescuezo del hermano a quien odiamos y estamos pidiendo sanar nuestra propia herida. Esto es, el primer paso para la sanación es decidirte, ¿no? Querer, tener voluntad y perdonar desde el corazón. Y en eso viene la gracia de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana en sí, lo que es el perdón y lo que es sanación es inmenso, ¿no? Podemos nosotros entrar en la sanación de los recuerdos, sanación de los sentimientos, ¿no? Sanación de los sentidos. O sea, el tema de sanación es inmensamente amplio, pero hoy día hemos tenido por el perdón. Mire, Dios puede sanar por el sacramento, ¿no? El sacramento del perdón, que es la confesión, que es el sacramento de misericordia, por la Eucaristía. Hay muchos testimonios inmensos. Dios puede sanar por una oración de intercesión, por una imposición de manos, por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios. Yo he tenido la gracia de ver que cuando he predicado la palabra de Jesús en un evangelio, una hermana se sanó de gastritis. Otra hermana en Lima también de una gastritis crónica. Oramos y pusimos las manos sobre esa persona y se sanó. Pero hubo un previo perdón de gastritis crónica, que tomaba a veces líquido en la noche y le dolía el estómago y hasta vómitos le daba. Y lo sanó el Señor en un solo tiro. Es que Dios es bueno. No es la persona, es Jesús. Por sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53, del 4 al 5. Pero eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Nosotros lo creíamos destruido, pero eran nuestros pecados los que lo aplastaban, y por sus llagas hemos sido sanados. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Permitámonos en esta hora orar. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por todo aquello que hay en tu corazón. Si puedes estar en un lugar y cerrar tus ojos, pues hazlo. Señor Jesús, ya estamos en tu presencia, Señor, porque la persona que está escuchando y yo somos dos.
Y tú dices, Jesús, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú ya estás en medio de nosotros. Y por el poder de tu palabra, Señor, que se ha cumplido hoy, yo te pido, Jesús, que por tus llagas toques cada corazón herido, que por tus llagas benditas, Jesús, pases sanando toda enfermedad del pasado, pases curando, Jesús, toda herida por falta de perdón, Señor, toda acción del odio, del rencor, de la revancha, de la frustración, del egoísmo, sean libertados, Señor, esos espíritus malignos, mi Señor, que van en contra de tu voluntad, en contra de tu amor, sean expulsados en el nombre santo tuyo. Cúbrenos, oh Jesús, con el poder de tu preciosa sangre, todo nuestro ser, Señor, desde la cabeza hasta los pies, que el poder de tu preciosa sangre, Jesús, pueda entrar en nuestro corazón, que nuestro corazón comience a latir tu sangre, Señor, y comience a irrigar nuestras venas, que penetre, Señor, hasta nuestros tuétanos de los huesos, como dice tu palabra, Señor, que entre en cada uno, Señor, de los sistemas de nuestro cuerpo, en nuestro sistema muscular. Sana, Señor, toda contractura en el nombre santo tuyo, Jesús. Pasa tocando, Señor, todo el sistema nervioso, hipertensiones. Cura, sana, destruye todo plan del enemigo, Señor, y libértanos, Señor, con el poder de tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Pasa sanando cada órgano de nuestro cuerpo, Señor, nuestro corazón, nuestro hígado. Sana, Señor, gastritis. Sana, Jesús, por la falta de perdón. Derrama, Señor, en este momento mucha gracia para perdonar como tú nos has perdonado. Enséñanos a amar como tú nos has perdonado. Cura, Señor, por las heridas, Señor, de la corona, Señor, de espinas que tuviste, toda enfermedad, todos malos pensamientos, recuerdos, Señor, que nos hacen daño. En tu nombre, Jesús. Sana, Señor, por esa corona de espinas, toda enfermedad, Señor, en nuestros ojos, glaucomas, miopías. En el nombre santo tuyo, Señor, pasa curando, sanando toda enfermedad, Señor, de rinitis, toda enfermedad, Señor, que proviene del sistema, Señor, respiratorio. Pasa sanando, Señor, toda enfermedad, Señor, de nuestra garganta, Dios. Cura, liberta, Señor. Sana, Jesús, en el nombre santo tuyo, por los golpes que te dieron, Señor, sus latigazos en la espalda, Señor. Por esa flagelación, sana toda enfermedad en la columna vertebral. Cura toda enfermedad. Levanta, Señor, a esos que están en las camas, postrados en la silla de ruedas. Sánalos en este momento. Aquellos, mi Señor, que te están invocando, que se levanten de sus sillas. Porque tú dijiste, Señor, que aquel que cree ya ha recibido. Yo creo, Señor, que todos aquellos que están siendo tocados por tu Espíritu Santo, por tus llagas benditas, por el poder de tu sangre, están siendo sanados y liberados. Pasa tocando, Señor, por los clavos, mi Señor, que recibiste en tus manos y en tus pies. Sana, Señor, toda enfermedad de artrosis, de artritis, Señor. Toda enfermedad, Señor, que impide caminar perfectamente. Toda enfermedad, Señor, congénita de los pies, de las rodillas, de las piernas, sean sanadas, Señor, que comiencen a caminar perfectamente, Señor. Haz células nuevas, haz una nueva creación. Jesús, ten piedad y misericordia, Señor. Entra, Jesús, con el poder de tu preciosa sangre a lo más íntimo de nuestra alma. Sana cada fibra de nuestra alma herida, Señor, por el pecado. Cura, Señor, toda acción del maligno, de la maldad, del egoísmo, de la traición. Cura, Jesús, y liberta nuestra alma. Rompe toda cadena ancestral de nuestros padres. Perdona, Señor, a todas esas personas que nos hicieron daño. Y sobre todas las cosas, perdóname a mí, Señor, por haber hecho daño a muchas personas. Con mis miradas, con mis gestos, con mis palabras, con mis acciones. Ten piedad y misericordia, Jesús. Ahora yo te pido que perdones a la persona más importante en tu vida. Primero es Cristo, después eres tú. Perdónate tú. Di, Jesús, repite tu nombre. En mi caso yo digo, Jesús, yo, Hugo, me perdono por haberme maltratado, por haberme humillado, por no haberme valorado. Dame la gracia, Señor, de
desde que yo era niño, Señor. Perdonar, Señor, a quienes yo maldije y me creó una frustración. Ten piedad y misericordia de mí, Señor. Y todo aquello, Jesús, que tú quieras hacer en mí y en todos mis hermanos que están escuchando. Perdona, Señor, a todos los que trabajamos en esta radio, a todos, mi Señor, a todos, de todos los programas. Perdónalos y ten misericordia. Libértalos, mi Señor, de todo egoísmo, de toda falsedad, Señor, de toda mentira de Satanás, de toda falsa identidad, Señor, de toda falsa humildad. Ten piedad y misericordia. Dios Padre misericordioso, tú nos has reconciliado en el mundo, Señor, por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones, ¿qué más puede decirles a Dios? Gracias, Dios. Y no se olviden, ingresen en mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Ahí hay muchos temas, jornadas, temas de formación que nos pueden ayudar. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.